inicio con nuestro sermón. Padre, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor por lo inmenso en misericordia y bondad, Señor, que eres con nosotros. Nos presentamos delante de ti únicamente por sus méritos, Señor, porque sabemos que ninguna de nuestras mejores obras, oh Señor, podrá justificarnos delante de ti. Por esa razón, nos aferramos a nuestro Señor con todo nuestro corazón por medio de la fe. Y te engrandecemos, te glorificamos, te honramos, Señor. Por favor, asístenos en la mañana de hoy con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Señor, a que podamos entender y recibir las palabras que vienen y proceden de ti, Señor. Ayuda a nuestro corazón a que reciba con humildad tus preceptos y ayúdanos a que podamos ponerlos por obra. Perdóname, Señor, por lo deficiente y lo limitado que soy, pero te ruego, Padre, que eso no sea un impedimento para que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo y ellos puedan ser consolados y puedan ser bendecidos en la mañana de hoy. Todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre bendito de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Les invito, hermanos, a que me acompañen a Colosenses, y les invito a que se coloquen en pie para que leamos juntos la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, vamos a leer desde los versos 11 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Leo la palabra de Dios. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Pueden sentarse, hermanos. Como decíamos en nuestro sermón anterior, esta serie de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, decíamos y hablábamos acerca de la superioridad de Cristo sobre la filosofía. Bueno, los colosenses tenían varios frentes contrarios a la verdad en que ellos habían sido enseñados. En los versículos del 1 al 10, esas advertencias nosotros las encontramos de una manera general. De una manera general podíamos ver cómo la herejía de Colosa estaba siendo expresada. Pero a partir del versículo 11, en esta parte, en esta mitad de la sección, empieza a tomar una forma específica. Ahora podemos ver con mayor claridad el error que estaba siendo propagado en Colosas y que tenía un carácter básicamente judaico. Por un lado estaban las corrientes religiosas, las corrientes filosóficas, y por el otro lado estaban los gnósticos con todos sus misterios espirituales. Pero por el otro campo estaban, hermanos, así como estaban en los tiempos de Pablo, en donde se establecía una iglesia cristiana, se encontraba el gran peligro de los judaizantes. Estos, como habíamos dicho en algunos sermones anteriores, eran personas que insistían en el cumplimiento, en la observancia de ciertos ritos ceremoniales, de ciertas ordenanzas acerca de la ley ceremonial, para ellos sentirse de alguna manera
plenamente más espirituales o completamente más espirituales. Porque créanlo o no, mis hermanos, créanlo o no, tanto en la iglesia primitiva, así como en nuestros días, hay quienes les gusta añadirle al Evangelio de Jesucristo. Hay quienes no son conformes y miran el sacrificio de Cristo como si fuera ineficaz y quieren añadirle obras, quieren añadirle sus propios preceptos. Eso no solo es, o lo veíamos en la época de Pablo, sino que también lo vemos hoy, cuando intentamos ganar nuestra salvación a través de nuestras obras. Y créanme que es muy sutil y a veces no nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Dejamos de colocar o tener nuestra fe plenamente en Cristo y empezamos a confiar más en nuestra propia mano. Así que Pablo les reitera una vez más que ellos no necesitaban algo fuera de Cristo. Lo que ellos necesitaban no era algo más fuera de Jesús, sino una mayor comprensión, un mayor entendimiento de lo que ya ellos tenían en Cristo. No era que fueran a buscar algo adicional, sino que comprendieran lo que ya tenían en Él, un mayor entendimiento. En otras palabras, o palabras más sencillas, Pablo les dice que en Cristo hay completa salvación, y ese será el título de mi sermón. En Cristo hay completa salvación, y lo vamos a desarrollar bajo 3 encabezados. En primer lugar, en Cristo hay completa salvación, habiéndonos circuncidados en la regeneración, versículo 11. En segundo lugar, en Cristo hay completa salvación, habiendo resucitado de entre los muertos para darnos vida y perdón en Él, versículos 12 y 13. En tercer lugar, en Cristo hay completa salvación, habiendo cancelado la deuda en nuestro lugar y concediéndonos la victoria en Él, versículos 14 y 15. Así que en primer lugar, en Cristo nosotros, hermanos, tenemos completa salvación, habiéndonos circuncidado en la regeneración. Leamos nuevamente el versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Por razones que nosotros no podemos definir exactamente, aunque sí se podría inferir del contexto y por las advertencias similares que nosotros encontramos en otras epístolas, podemos afirmar que los falsos maestros estaban recomendando con mucho entusiasmo a los hermanos en Colosas a que se circuncidaran, y es probable que el argumento que estos falsos maestros estaban dando a los colosenses era que este ritual no era implantado por hombres, sino que era implantado por Dios, es decir, era un mandato directo de Dios, porque fue el mismo Dios quien lo instituyó en el Antiguo Testamento. Fue el Dios quien mandó a Abraham en el Antiguo Testamento para que circuncidara a todo varón israelita. Todo niño israelita al 8º día de su nacimiento debía ser circuncidado como señal de que pertenecía al pueblo del pacto. Eso lo leemos en Génesis capítulo 17, lo voy a leer para ustedes. Génesis capítulo 17, versículo 10. Le dice el Señor a Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Y esto será señal de mi pacto en vosotros. Versículo 12. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o sea, comprado con dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, dice el Señor,
que es circuncidado en la carne de su prepucio, esta persona será cortada de entre su pueblo y ha quebrantado mi pacto. Entonces vemos que fue el mismo Dios quien mandó a Abraham en el Antiguo Testamento a que circuncidara a todo varón. Sin embargo, hermanos, es Dios mismo quien le da a saber a su pueblo que lo que ellos necesitaban para ser salvos no era simplemente un ritual externo donde se removía una parte del prepucio, una parte de carne del prepucio, sino que ellos necesitaban algo más profundo. Ellos necesitaban un cambio de corazón. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, el Señor les dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que me ames, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que vivas. La circuncisión en la carne, es decir, en el prepucio, era un símbolo, era una señal, era un tipo que señalaba algo muchísimo más importante, algo muchísimo más profundo. El Señor estaba tipificando un cambio de corazón hecho por Dios mismo y que cambiaría radicalmente y para siempre la vida de esa persona. Es por eso que el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, él explica, hace una especial aclaración al pueblo para que entiendan que no era judío quien lo era de una forma externa, que no era judío quien simplemente haya sido circuncidado en el prepucio, sino que Pablo insiste en que es judío quien lo era interiormente, y que la circuncisión no era la que era hecha en la carne, sino la que era del corazón. Romanos capítulo 2, versículo 28, dice Pablo: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y más adelante, en el capítulo 4, el apóstol Pablo va a explicar que no es por la circuncisión que el hombre es justificado. No es por la circuncisión que el hombre es circuncidado, porque nosotros vemos que en Génesis capítulo 15, el Señor justifica a Abraham, y Abraham aún era incircunciso. Pero en el capítulo 17, el Señor manda a Abraham a que se circuncide como señal de que él ya había sido justificado. Noten Romanos capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse o gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Dice Pablo: y creyó Abraham a Dios. ¿Qué es ese creyó Abraham a Dios? Fe. Eso es fe. ¿Y qué pasó con eso? Le fue contado por justicia. Versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Dice Pablo, pregunta Pablo. Porque decimos: a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Dice Pablo: no siendo circunciso, sino incircunciso, y recibió la señal de la circuncisión como un sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen. Y escuchen esto: sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera ¿qué? Les fuera imputada. No era una justicia por sus obras, era una justicia que dependía de alguien más, que dependía de otra persona.
y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, es decir, no solamente aquellos israelitas, no solamente aquellos descendientes del Israel físico, sino que dice Pablo, y padre de la circuncisión de aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Hermanos, Abraham fue justificado, fue salvo por la fe cuando él era aún incircunciso. La circuncisión vino posterior como una señal de que él ya había sido justificado, como una señal de que él ya había sido salvo. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros los creyentes? Porque nosotros también somos salvos por medio de la fe. Nosotros hemos sido justificados por medio de la fe. Debemos nosotros entonces circuncidarnos, así como Abraham, porque Abraham fue circuncidado como señal de que había creído, como señal de que había sido justificado. ¿Será que nosotros también debemos hacer lo mismo? Por supuesto que no. Y eso es lo que Pablo nos aclara en el versículo 11. Él dice, en Cristo ustedes han sido circuncidados, pero no con una circuncisión como la que mandó Dios a Abraham, una circuncisión hecha por hombres, una circuncisión hecha en la carne, sino que dice Pablo, sino una circuncisión no hecha por manos, al quitar de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Mi hermano, cuando tú creíste en Dios, cuando Dios a ti te otorgó el don de la fe, al mismo tiempo el Señor estaba circuncidando tu corazón. Él estaba regenerando tu corazón, estaba dándote un corazón nuevo para que tú pudieras escucharle, seguirle y amarle. Si tú estás en Cristo, el Señor circuncidó tu corazón. Eso era lo que tipificaba aquella circuncisión física. Eso era lo que señalaba, prefiguraba aquella circuncisión ordenada a Abraham. Es por eso que Pablo aclara que esta circuncisión no es hecha a mano. No es hecha a mano, es decir, que no es una circuncisión hecha por los hombres, sino es una circuncisión hecha por Dios mismo. Y no consiste solamente en quitar una parte del prepucio, en quitar una parte de la carne, sino que consiste en librarnos del dominio del pecado para siempre. Consiste en eso, en librarnos del dominio del pecado. Eso es a lo que las Escrituras llaman regeneración. Regeneración. Porque la influencia pecaminosa, hermanos, que dominaba nuestras vidas, nuestras almas, ya ha sido transformada de tal manera que nosotros ahora amamos lo que antes odiábamos. ¿A quién? A Dios y a su palabra. Tú y yo odiábamos a Dios y pasamos ahora a odiar lo que antes amábamos. ¿Y qué era lo que amábamos? El pecado, al mundo y sus placeres. Dios cambia nuestro corazón y cambia también nuestros gustos. Ahora nosotros podemos amar a Dios, seguirle a Él, obedecerle a Él. Y ahora empezamos a odiar el pecado y a detestarlo, así como el Señor lo detesta. Es de esta manera que nosotros ahora queremos hacer su voluntad, de vivir para Él. No es como muchos inconversos dicen. Algunos inconversos creen que ser cristiano o hacerse cristianos es tan fácil como hacerse miembro de un club. Algunos dicen, me inscribo, comienzo a asistir, dejo de hacer ciertas cosas malas, comienzo a hacer ciertas cosas buenas, como ir a la iglesia todos los domingos, como leer la Biblia todos los días, como el orar, y ya con eso soy un cristiano. Pero por supuesto, hermano, que esto no es así. Porque para que una persona llegue a ser cristiana, Dios debe cambiar su naturaleza. Dios debe cambiar, debe quitar ese corazón de piedra completamente endurecido y ajeno a Dios, y debe darle un corazón de carne sensible a Él y a su palabra.
Es así, el Señor necesita cambiar nuestra naturaleza, porque nosotros desde que nacemos dañados. Dice Pablo que nosotros por naturaleza somos hijos de ira. Pero el Señor tiene que circuncidar nuestro corazón. Y eso implica, hermanos, que cambia nuestra naturaleza pecaminosa y la torna obediente. La torna obediente. Y debo aclarar que lo que yo estoy diciendo no significa que ya el creyente no tiene más luchas con el pecado. Debo hacer esa aclaración, porque nosotros hasta que lleguemos al cielo, hermanos, tenemos que luchar contra el pecado que aún mora en nosotros. Pero lo que quiere decir es que ahora ya ese pecado no es tu rey, ya ese pecado no es tu amo, ya tú no estás esclavizado a él. Esa es la diferencia. Ese pecado ya no nos domina, ya no somos esclavos suyos. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, dice Pablo. Y la verdadera circuncisión adora a Dios en espíritu, y ya nos gloriamos, no en nosotros, no en nuestras fuerzas, no en nuestra religiosidad, sino que ahora nos gloriamos en Cristo. En Cristo. Nuestra confianza ya no está en nuestra carne, nuestra confianza ahora está en el que nos justifica, en Cristo. Ya el creyente dejó de gloriarse en sí mismo. Ya el creyente dejó de adorar el yo. La supremacía del yo dejó de ser su prioridad. Ahora él vive para glorificar a Dios. Y eso es un acto que solo Dios puede hacer en un milagro que se llama regeneración. Ningún converso dejará de vivir para sí, a no ser que el Señor regenere su corazón. Por eso es que el Señor dice: ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿O cómo se pueden unir en yugo desigual? Hermanos, un inconverso y usted no tienen nada en común. Nada. Por eso es que Pablo nos dice que nosotros hemos sido circuncidados en el corazón y debemos vivir como circuncidados. Ahora nosotros nos dice que hemos sido circuncidados, ¿verdad?, en el corazón, sino que además nos dice que los cristianos hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Él. Y eso nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado. En Cristo hay completa salvación, habiendo resucitado de entre los muertos para darnos vida en Él. Versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en la cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Tiene la cabeza sobre todo poder y autoridad. Nosotros siempre hemos recalcado desde este púlpito el gran misterio de nuestra unión con Cristo, ese gran misterio de nuestra relación con Él. Nosotros hemos dicho muchas veces que es una relación o es una unión mística que no comprendemos, no entendemos cuál es esa relación mística que tenemos nosotros con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a veces nos sorprende mucho cuando tratamos de razonar esta relación. Sin embargo, el apóstol Pablo en este pasaje aún nos deja más sorprendidos, porque él nos dice que nosotros tenemos tal unión, tal identificación, tal relación con Cristo, que cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él, y que cuando Él fue sepultado, fue enterrado, nosotros fuimos enterrados con Él, y que cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Hermanos, esto es sencillamente hermoso, y la mejor manera de explicarlo quizás es con el ejemplo de Adán.
Nosotros hemos venido hablando en la serie de la teología del pacto acerca de las cabezas federales, ¿verdad? Nosotros vemos que Adán era nuestro representante, y cuando Adán le declaró la guerra a Dios, desobedeciéndole, lo hizo en nombre como representante de todos nosotros. Así que todos nosotros heredamos la corrupción moral de nuestros primeros padres a causa de su pecado. Y me dirás, pero eso me parece injusto. ¿Qué culpa tengo yo de que Adán se haya rebelado contra Dios? Bueno, si te parece injusto, la otra parte de la historia es que Dios tomó a Cristo como representante, como el postrer Adán, como dice el apóstol Pablo. Lo nombró Dios como el representante de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. En otras palabras, si como el pecado entró por Adán y afectó a toda su posteridad, así también la obediencia perfecta de Cristo, ¿verdad?, y su obra de redención en la cruz trajo justificación a todos aquellos que se amparan a Él por medio de la fe. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Lo voy a leer desde el versículo 15. Dice Pablo: así también fue el don, mas no como el pecado, porque si por el pecado de uno, Adán, muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Y el don no fue como por uno que pecó. ¿Quién? Adán. Porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don es de muchos pecados para justificación. Porque si por un pecado reinó la muerte por uno, Adán, muchos más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación de todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Si notan, hermanos, y eso es precisamente lo que el bautismo simboliza. Es por eso que nosotros no bautizamos niños pequeños, porque nosotros creemos que el bautismo es para creyentes. Es por eso que nosotros tampoco bautizamos por aspersión, porque creemos que el simbolismo del bautismo es eso. Nos sumergimos y de esa manera el hombre muere con Cristo, y al salir del agua el hombre resucita con Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo. Eso es lo que Pablo dice: nosotros hemos sido sepultados con Cristo y nosotros hemos resucitado con Él. Romanos capítulo 6 versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Y escuchen con atención, hermanos. Todos los que hemos creído en Cristo hemos muerto juntamente con Él. Ese viejo hombre que tú eras ya no existe. Todos los que hemos creído en Cristo hemos muerto juntamente con Él. Esa persona que eras antes de ser cristiano, ese pecador que odiaba a Dios, ese pecador que odiaba su ley, ese pecador que aborrecía cualquier cosa que se relacionaba con su Creador, ese hombre quedó clavado en la cruz con Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ese viejo hombre fue crucificado, fue muerto. ¿Y ahora qué? Si ese hombre ya fue muerto
y fue enterrado con Cristo, porque en ese momento nuestro representante, ¿verdad?, estaba muriendo en la cruz del Calvario en nuestro lugar, y en ese mismo instante nosotros estábamos muriendo con Él y siendo enterrados con Él. Pero dice Pablo, ahora que resucitas con Cristo, ya no va a resucitar ese mismo viejo hombre que murió, sino que viene a la vida una nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo ser. Ahora, me llama mucho la atención, hermanos, que muchos le dan o le restan poca importancia al nuevo nacimiento en este aspecto, porque nosotros debemos comprender que aquel pecador que quería vivir como se le diera la gana, ya murió, y esto es un llamado a la santidad, porque todos los que hemos resucitado con Cristo, hemos resucitado para nueva vida. Es decir, que nosotros debemos siempre imitar a aquel que nos justificó, imitar a aquel que nos salvó, imitar a Cristo siempre, porque ya nosotros no somos esclavos del pecado y ahora sí podemos obedecer a Dios, no de una manera perfecta, pero sí de una manera sincera. Aquel pecador que aborrecía su ley, ahora sí la puede cumplir, pero no de una manera perfecta, pero sí de una manera sincera. Por eso el Señor dice, ya no son esclavos del pecado y ahora sí pueden obedecer a Dios y pueden amarle a Él. Así que Cristo murió como nuestro representante, pero ese no es el final de la historia, porque si nosotros solamente predicamos el Evangelio y nos quedamos en la muerte de Cristo, estamos predicando un Evangelio incompleto. Nuestro Señor Jesucristo no solo murió, sino que Él también resucitó de entre los muertos. ¿Y saben lo que eso significa? Que ahora cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros participamos de su resurrección, así como participamos también de su muerte y de su entierro, porque recuerden que Él resucitó como nuestro representante, como nuestra cabeza federal, y esa participación en la resurrección de Cristo tiene dos implicaciones que me gustaría que nos quedara muy claro. En primer lugar, que la resurrección de Cristo nos garantiza nuestra resurrección en el futuro. Cuando el Señor venga por segunda vez, nosotros resucitaremos en cuerpos glorificados. Esta resurrección de nuestro Señor nos garantiza la nuestra. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero en segundo lugar, la resurrección de Cristo también nos garantiza aquí y ahora el disfrute de una nueva vida espiritual. Y noten que les digo una nueva vida espiritual, porque aquel viejo hombre murió y ahora con Cristo resucitó uno nuevo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas, dice Pablo, son hechas nuevas. Es decir, que nosotros no podemos seguir aferrados a vivir esclavos del pecado. Decía un comentarista que cuando firmaron la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, muchos de los esclavos en ese momento todavía vivían como esclavos, porque estaban tan acostumbrados a ser esclavos que cuando alguien les hablaba pensaban que le estaban dando una orden. Y hay algunos hermanos que somos así. Aún pensamos que somos esclavos del pecado, y cuando el pecado llega a nuestra puerta, condescendemos y hacemos lo que Él nos dice. Pero Pablo nos recuerda, ya ustedes no son esclavos del pecado. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Es por eso que tú ahora debes y puedes obedecer a Dios, porque ahora tú tienes, ¿verdad?, el Espíritu de Cristo. Ese Espíritu de Cristo que te guía, que te lleva a obedecer su ley. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8 que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. No es de Él. Pero ahora nosotros sí podemos
ahora nosotros sí nos deleitamos en esa ley que antes aborrecíamos, que antes odiábamos, porque ahora el Señor nos ha dado una nueva vida y nos ha dado su Espíritu. Para que sigamos. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y el llamado y la exhortación de Pablo es a eso. Por favor, recuerden, ustedes ya no son los mismos. Aquel viejo hombre fue crucificado. Porque siempre que el enemigo de nuestras almas viene a nuestras vidas, siempre nos señala y nos dice: si ves que tú eres un hipócrita, pecaste y vienes nuevamente de rodillas a pedirle perdón a Dios. Y es aquí donde debemos siempre recordar las promesas que el Señor nos ha dado. Sí, pequé, pero tengo acceso directo al Padre por medio de Jesucristo para clamar por el perdón de mis pecados. Porque el Señor, como veremos más adelante, murió para pagarlos todos y cada uno de ellos. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Así que nosotros fuimos libertados del pecado y resucitados para una nueva vida. Para una nueva vida. Versículo 13 del capítulo 2 de Colosenses. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Noten que Pablo no dice algunos, no dice los más graves, los más delicados, todos nuestros pecados. Hermanos, por obra, por pensamiento o por omisión, porque dice la palabra que el que sabe que es lo bueno y no lo va a hacer es pecado. Así que nosotros no solo pecamos de pensamientos o de obras o de palabras, sino que cuando dejamos de hacer el bien, también pecamos. Pero Pablo dice, todo eso ha sido perdonado en Cristo. ¿Tú quieres saber cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál ha sido el milagro más grande que el Señor ha obrado en tu vida? Mi hermano, el milagro más grande que Dios ha obrado en tu vida es traerte de la muerte espiritual a la vida. Fue traerte de las tinieblas a la luz. El Señor ya hizo eso si tú estás en Cristo. Él trajo a un pecador completamente muerto en sus delitos y pecados a que fuera parte de su familia. Es decir, ese criminal que merecía el infierno para siempre, ahora lo ha adoptado en Cristo y lo ha hecho parte de su familia, lo ha hecho su hijo. Y si nosotros no vemos la magnitud de estas palabras, hermanos, no nos podemos gozar en las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Ese pecador, tú y yo, que merecíamos ser reos del infierno para siempre, el Señor nos ha rescatado de esas tinieblas y nos ha traído a su luz y nos ha traído para bendecirnos en Cristo. El milagro más grande que el Señor ha hecho en tu vida fue ese. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Ustedes no necesitan circuncidarse para sentirse más plenos espiritualmente. No se dejen engañar. Ustedes no necesitan observar ningún día festivo, ningún día de fiesta, ningún día de reposo. No se dejen engañar. En Cristo hay completa salvación. En Cristo hay completa salvación. Pero Pablo ya nos ha dicho que en Cristo somos circuncidados. También nos ha dicho que en Él somos sepultados y resucitados. Pero como si esto fuera poco, Pablo también nos dice que en Cristo Jesús
No solo todos nuestros pecados han sido perdonados, sino que Él nos ha hecho partícipes de su victoria en la cruz. ¿Y victoria sobre quién? Leamos el versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi hermano, no importa cuán grande, cuán horrendo, cuán terrible, cuán despreciable sea tu pecado, el Señor todos ellos los pagó. Todos han sido perdonados en Cristo. Ese documento que contenía todas y cada una de las transgresiones que nosotros hemos cometido a la ley santa de Dios y que nos acusaba delante de ese tribunal, ese documento, llamémosle un pagaré, donde estaban todas nuestras deudas, ese pagaré ha sido destruido. Ese pagaré ha sido quitado del medio. Pero no fue porque Dios se hizo el de la vista gorda y no quiso ver ese documento que estaba lleno de deudas, producto de nuestros pecados, sino que alguien ya pagó por él. Ese pagaré ya alguien lo pagó. Es por eso que el Señor lo borra para siempre. Dice en Isaías capítulo 43 versículo 25: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Cuando les digo no borraré, cuando el Señor dice no borraré, yo borraré sus pecados y no me acordaré más de ellos, les insisto, no es que Él se dio o vio, se hizo como el de la vista gorda para no castigarlos. La Escritura enseña que la paga del pecado es la muerte. El Señor no podía pasar por alto su justicia. Él tenía que pagar. Y la paga del pecado era la muerte. Y fue aquí donde Cristo dijo: Señor, yo lo pago. Yo pago ese documento, ese decreto que consta de la terrible condenación a causa del pecado, la cual es la muerte. Yo lo pago. Yo lo pago. Ese documento que contenía todas y cada una de nuestras deudas, hermanos, de nuestros pecados, pensamientos, palabras, obras, omisiones, todas nuestras transgresiones contenidas allí fueron destruidas, fueron clavadas en la cruz, porque ya Cristo pagó por ellas. Ya nosotros, hermanos, no somos deudores ante el Padre. Ese día que nos tengamos que presentar en su augusto tribunal, hermanos, nosotros tenemos un fiador. Nosotros tenemos quien pagó por nosotros. Nosotros tenemos quien nos justifica delante del Padre. Ese día, hermanos, nosotros podemos cantar y decir: bendito y alabado sea aquel que justifica al impío. Eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí. El Señor pagó por nuestros pecados. Y quiero citar las palabras de Martín Lutero, de verdad me conmovieron mucho. Dice Martín Lutero, hablando de Cristo: yo soy tu pecado y tu maldición. Yo soy tu muerte, yo soy tu ira de Dios y tu infierno. Y por el contrario, Cristo, tú eres mi justicia, mi bendición. Tú eres mi vida, mi gracia de Dios y mi cielo. Cristo, tú eres mi todo. Él es el centro del Evangelio, lo que nosotros no podíamos pagar, lo que nosotros jamás podíamos cancelar. El Señor lo pagó completamente en nuestro lugar, muriendo en lugar de pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, como dijo un predicador, la salvación es gratis, sí, pero no fue barata. Es gratis porque alguien ya pagó por ella, pero no fue para nada barata. Fue al costo
supremamente alto de la sangre de Cristo. Y esto, ¿para qué? Para garantizarnos la victoria. Dice el versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo, triunfando sobre ellos en la cruz. Esos poderes y autoridades son Satanás y sus huestes demoníacas que se oponen a Dios y a su pueblo. Esos poderes, dice Pablo, fueron destruidos, fueron exhibidos como escándalo público. El apóstol Pablo dice en Efesios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Vamos, Satanás existe. Satanás existe, los demonios existen. Y ninguno de nosotros, como creyentes, puede tomarlos a la ligera. Nosotros ninguno podemos olvidar que vivimos en guerra. Nosotros jamás debemos olvidar que debemos seguir peleando, pero solamente en el poder de Dios. Pero siempre recordar, hermanos, que nosotros estamos luchando del lado de aquel que ya venció. Estamos peleando, hermanos, estamos peleando batallas de una guerra que sabemos que el Señor ya triunfó. Es imposible, no hay ninguna forma que Satanás y sus secuaces, Satanás y sus demonios puedan vencer a Dios y ganar esta guerra final. Ya el Señor Jesucristo lo exhibió públicamente. Y el apóstol Pablo tiene en mente lo que sucedía en su época. En la época de Pablo, cuando un rey ganaba una guerra, él lo que hacía era exhibir a los derrotados por las calles de Roma, para mostrar su poder y para mostrar cómo ellos son doblegados ante él. Esa es la imagen que el apóstol tiene aquí. Satanás y sus demonios siendo exhibidos públicamente como derrotados. Y noten, hermanos, cuál fue el arma que Dios utilizó, el arma mortífera que Dios utilizó para destronar, para destruir a Satanás. Noten el versículo 15. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. No fue la resurrección de Cristo, hermanos, el arma que Dios utilizó para destruir a Satanás, sino que fue su muerte. Y eso es increíble. ¿Saben por qué? Porque ante los ojos de todos, lo que parecía la derrota de Cristo, muriendo en la cruz, Dios la utilizó como el instrumento de su triunfo. Lo que la cruz simbolizaba, lo que ese hecho simbolizaba, ese desastre, esa muerte que simbolizaba la cruz, hermano, para los de la época, era terrible, donde los peores criminales eran sentenciados y donde Satanás y sus demonios pensaron que habían derrotado al Señor. Dios lo tornó de una manera increíble como el instrumento del triunfo sobre Satanás, el instrumento de la humillante derrota de Satanás. Es por eso que el Señor es el único que gana perdiendo y es el único que da vida muriendo. Y eso es algo irónico a nuestra mente humana. El único que gana perdiendo y el único que da vida muriendo, nuestro Señor. Así que, mis hermanos, Cristo ya venció en la cruz del Calvario y nosotros los creyentes ya vencimos con Él. Nosotros vencimos con Él. Debemos seguir peleando la batalla con mucho ahínco, nunca olvidando, hermanos, con aires triunfalistas, ¿verdad? Sino con humildad, siempre arraigados con la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el poder de Dios, porque nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. En Cristo nosotros, hermanos, tenemos completa salvación. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude y que nos bendiga en esta semana que comienza. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos una completa salvación. Gracias por hacernos parte, oh Señor, de tu gloriosa victoria.
Gracias porque siendo indignos y siendo merecedores del infierno, tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Tú nos circuncidaste, no con una circuncisión hecha a manos. Y no solo eso, Señor, sino que además nos sepultaste con Cristo y nos resucitaste con Él para una nueva vida, para vida nueva, Señor. Ayúdanos siempre a esforzarnos en tu poder, en tu Santo Espíritu, para vivir unas vidas que te agraden, unas vidas, Señor, que te glorifiquen. Ayúdanos, oh Señor, a seguir adelante. Ayuda a tu iglesia, Señor, para que podamos seguir adelante. Bendice, oh Señor, a la comunidad de gracia. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.